Mis queridos papás y mamás, sé que hay un duelo del que pocos padres hablamos, ¿verdad? Es el duelo de perder al niño que teníamos. Un día, tu hijo, ese que corría a abrazarte cuando llegabas a casa, que te contaba todo, que te veía como a un superhéroe, ese niño desaparece de repente, ¿verdad? Y en su lugar aparece alguien nuevo, alguien que te pone los ojos en blanco, que se encierra en su cuarto y que parece hablar otro idioma. Bien, y te preguntas, ¿qué hice mal? ¿Por qué está tan enfadado? Hoy quiero decirte algo fundamental. No has hecho nada mal. Y tu hijo no está roto, simplemente está en obras. Es literal. En este vídeo vamos a entrar en la mente de tu hijo para que entiendas biológicamente y emocionalmente qué le está pasando. ¿Por qué? Porque cuando entiendes, dejas de sufrir tanto. Imagina que la casa de tu hijo está siendo remodelada por completo. Han tirado las paredes, los cables están colgando y no hay electricidad en algunas habitaciones. Pues eso es literalmente su cerebro ahora mismo. Aquí está la clave científica. La parte del cerebro que controla la lógica, el juicio y el control de impulsos, es decir, la corteza prefrontal, no termina de madurar hasta los 25 años, papás y mamás. Sin embargo, la parte que siente las emociones, es decir, la amígdala, ya está a máxima potencia. ¿Qué significa esto? Que tu hijo tiene como un motor de Ferrari en sus emociones, pero tiene los frenos de una bicicleta. Este es su control. Cuando te grita por una tontería, no es que te odie, es que su cerebro emocional ha secuestrado al racional. Entender esto es vital, papás y mamás. No es algo personal contra vosotros, es biológico. Antes tú eras su rol, su mundo giraba a tu alrededor. Ahora el centro de su universo son sus amigos. Y duele, lo sé, pero tiene que ser así para su transformación, para su camino hacia la adultez. Esto es así. Para un adolescente, la exclusión social se siente literalmente como dolor físico. No es una exageración dramática, papás y mamás. Evolutivamente, ser expulsado de la tribu significa la muerte. Imaginaros eso. Por eso, ese like en Instagram o ese comentario feo de un amigo, para ellos es cuestión de vida o muerte. Es así, no están exagerando. Debéis valorarlo y tenerlo en cuenta. Cuando minimizas sus dramas sociales diciendo, va, eso son tonterías, ya tendrás otros amigos. Para ellos estás diciendo, tu supervivencia no me importa. Eso sí, para entenderle debes respetar su vida social con la misma seriedad con la que respetas tu trabajo. Seguro que vives esta contradicción. Un momento te dicen, déjame en paz, ya soy mayor, y a los 10 minutos te piden dinero o que les lleves a algún sitio como si fueran niños pequeños, ¿verdad? Esa es la paradoja de la independencia. Es así, papás y mamás. Están en trámites hacia la adultez, están practicando, por eso exigen que les tratemos como adultos, pero claro, al rato ya nos piden cosas como si fueran niños pequeños. Es necesario. Están practicando para ser mayores, pero no saben aún, no pueden aún. Su trabajo evolutivo ahora mismo es separarse de ti. Necesitan matar simbólicamente, claro, a los padres para descubrir quiénes son ellos. Por eso critican tu ropa, tu música o tu forma de hablar. Necesitan diferenciarse de ti. Pero a la vez les da pánico el mundo adulto. Consejo de oro, papás y mamás. Sé como una pared elástica. Deja que se alejen, que reboten contra el mundo. Pero mantente firme para recibirlos cuando vuelvan asustados. No te derrumbes cuando te empujen, porque necesitan saber que eres sólido, que eres fuerte, que estás ahí para recogerlo cuando se caiga. ¿Te cuesta levantarte por las mañanas? A ellos mucho más, papás y mamás. Mucho, mucho más. Parecen zombies hasta el mediodía, ¿verdad? No es solo pereza. No, papás y mamás. Durante la adolescencia, el reloj biológico se retrasa. Su cuerpo empieza a segregar melatonina, que es la hormona del sueño, 2 horas más tarde que los adultos. Pedirle a un adolescente que esté activo y de buen humor a las 8 de la mañana
Es como pedirte a ti que des una conferencia a las 3 de la mañana. Sí, esto hay que entenderlo, porque te ayudará a no juzgarle como un vago, sino como una persona con un jet lag crónico, porque es así hasta que termine la adolescencia. Entender a tu hijo adolescente no significa tampoco permitirle todo. Significa saber qué batallas pelear y desde dónde pelearlas. Significa mirar a ese chico que a lo mejor mide un 80, que te está gritando, pero ver a la vez al niño asustado que hay dentro, intentando gestionar su cuerpo y su cerebro, que no controla para nada y no conoce de tantos cambios que ha tenido. Esta etapa pasará, papás y mamás, el cerebro se asentará. Y si mantienes el puente de comunicación abierto, al otro lado de ese túnel te espera una relación adulta maravillosa con tu hijo, seguro. Muy bien, papás y mamás, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle un like, porfa, y suscribiros si no estáis suscritos, porque en el próximo vídeo hablaremos otro tema muy interesante que seguro que os va a encantar. No te lo pierdas. Hasta la próxima y un abrazo muy fuerte.